Ricardo, gracias a ese público hermoso, gracias por acompañarnos en este hermoso día. Hoy regresa con nosotros Lorena Cortés Torres, quien en el pasado jueves nos estuvo hablando de las áreas silvestres, ¿verdad? Si alguien no pudo estar con nosotros en el pasado webinar, está disponible el webinar de la área silvestre. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? De Vitrina Solidaria. Hoy vamos a regresar con el tema de las áreas silvestres, pero vamos a tratar de un área silvestre hermosa, que es el toro. Así que este webinar estaremos hablando sobre la historia, los ecosistemas y el manejo del área silvestre del toro, localizado en el Bosque Nacional El Yunque, y las formas en las que se pueden proteger, preservar sus valiosos recursos que proveen numerosos beneficios. Así que en la mañana de hoy vamos a tener un webinar espectacular sobre una de las áreas más hermosas de nuestro país. Si el Yunque es hermoso, ¿verdad? Esta área en particular por su preservación es casi podemos decir que es virgen, es un área realmente espectacular. Así que les voy a dejar con la experta, ¿verdad? Con Lorena, quien nos va a estar hablando un poquito sobre el tema del toro. Así que, Lorena, son todos tuyos estos compañeros y compañeras. Hey, buenos días a todos y todas. Déjame empezar por compartirles la presentación. También en lo que Lorena comparte, les dejamos saber que si tienen preguntas sobre la presentación, la pueden poner a través del chat para así contestarse al final de la presentación, que vamos a tener como un Q&A para contarles sus dudas. Así que en confianza, en el chat pueden escribir sus preguntas durante la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, estamos viendo la hora. Perfecto. Déjame un segundito hacerlo otra vez con lo del sonido. Ok. Sí, estamos viendo el PowerPoint. Perfecto. Ok, ¿lo ven? ¿Todo bien? Sí. Lorena, cuéntales un poco cómo es que tú llegas a esto de las áreas silvestres y un poco un resumen de lo que le dimos en el webinar pasado para que ellos sepan, tengan ese contexto de por qué tú estás aquí. Claro que sí. Pues como han dicho, yo me llamo Lorena Cortés, yo soy una Wilderness Fellow, estoy haciendo un fellowship que es como parecido a un internado. Llevo ya como 10 meses trabajando con el Yunque y yo estoy trabajando con una organización sin fines de lucro que se llama Society for Wilderness Stewardship, el logo está en la presentación, y también trabajo pues contratada con el Forest Service, el servicio forestal en el Yunque. Y pues básicamente yo he estado en estos meses recolectando información y datos sobre el área para hacer dos documentos grandes. Uno es un documento descriptivo que habla del área porque es única, y el otro es un documento un poquito más técnico que se va a utilizar para futuro monitoreo. Entonces, pues en estos pasados meses estaba enfocando más en lo que es educación, divulgación de información. Como les dijo Héctor, yo di una presentación, un webinar la semana pasada de lo que son las áreas silvestres en general, de dónde vienen, por qué son importantes, los wilderness character, todo ese tipo de cosas. Que los primeros slides voy a tratar de hacer un pequeño resumen, que aquellos de ustedes que si estuvieron la semana pasada les van a ser familiar, pero estos solo son los primeros slides y ya después me voy a estar enfocando en lo que es el área silvestre del toro, los valores, por qué es importante, la protección, todo este tipo de cosas. Y entonces conmigo tengo a Raymond Feliciano y a Ricardo Santiago. Ellos van a estar hablando de sus especialidades. Raymond es el arqueólogo, Ricardo es el ecólogo, así que más adelante ellos les van a estar hablando un poquito más de eso, ya que ellos pues son los expertos en esta materia.
Entonces, ok, como les dije, esto ya lo hablé la semana pasada, pero para los que no estuvieron, el área silvestre es un concepto que viene de la palabra wilderness, que pues es una palabra de Estados Unidos, como muchas, no tiene como una traducción oficial, se traduce de muchas formas. Estas son algunas de las palabras que se han utilizado: área silvestre protegida, área silvestre preservada, área salvaje, tierra silvestre y área silvestre. En el Wilderness Act, que fue traducido y se le llama la Ley de Vida Silvestre, se le refieren a estas áreas como tierra silvestre. Sin embargo, después de hablar con especialistas y de haber visto alguna de la literatura, para propósitos de esta presentación lo vamos a dejar como área silvestre. Así cuando digo área silvestre, esto es lo que me refiero y les voy a dar la definición ahora. Ok, las áreas silvestres vienen de lo que es la Ley de Vida Silvestre de 1964 o el Wilderness Act. Entonces, es un área donde la tierra y su comunidad de vida no están restringidos por el hombre, donde el hombre mismo es un visitante que no permanece. Y esto siempre me gusta recalcar que no es que es un área totalmente separada donde el hombre no puede estar, está restringido, el hombre no puede, no. El hombre sí puede ir, puede hacer hiking, puede disfrutar del área, pero no se puede quedar para siempre, no puede vivir, no puede habitar en este lugar, sino que va, visita y se va. Entonces, un área de tierra federal, que está todas estas, para tener esta designación, tiene que ser una tierra federal, del gobierno federal, no desarrollada, que conserva su carácter e influencias primitivas, sin mejoras permanentes o asentamiento humano. Pues estas áreas no tienen carreteras, carros, estructuras, todo este tipo de cosas, son pues bastante naturales. Como todo, pues hay excepciones, pueden haber terrenos privados que estaban ahí antes del área ser designada, pero esas son excepciones, la mayoría no tienen estructuras como tal. Y está protegida y administrada para ser preservada, para preservar sus condiciones naturales, que se administra para preservar el área, no se administra para que el área sea un área turística o para extraer recursos, sino para proteger el área en sí. Entonces aquí tengo un mapa de las áreas silvestres en Estados Unidos para que tengan pues una idea. La mayoría están en el lado oeste, pues hay mucha biodiversidad, montaña, en lo que es California. El estado que más tiene, de hecho, es Alaska, lo que el más acres tiene. Y aquí, para que tengan una perspectiva, el Wilderness Area más pequeño es en Florida, tiene 5.5 acres, son unas pequeñas islitas y tiene muchas especies de aves migratorias. Y el más grande está en Alaska, de 9 millones de acres. O sea, tenemos una diferencia bien grande de unos chiquititos a unos gigantes, para que tengan una perspectiva. Entonces, ¿por qué son importantes? Son importantes por muchas razones, para estas son solo algunas resumidas. No tienen significativos disturbios humanos, protegen numerosos ecosistemas, son los últimos remanentes de tierras prístinas que quedan, tierras vírgenes que no han sido pues perturbadas tanto como quizá otras tierras, proveen muchos beneficios ecosistémicos, proveen oportunidades para recreación, protegen lugares históricos y ayudan a promover economías locales. Entonces, ahora pues voy a entrar un poquito más pues nos vamos para el yunque, al área silvestre, que el toro, que se encuentra en el yunque. Esta área silvestre es la única de Puerto Rico. Y entonces, pues, estos son un par de datitos del yunque para que se visualicen. Entonces, el yunque es el único bosque tropical del Sistema Bosque Nacional de Estados Unidos, es el más lluvioso. Tiene, aunque es de los más pequeños, creo que es el tercero más pequeño, el bosque, el yunque es más pequeño, los bosques nacionales, tiene más biodiversidad que todos los de Estados Unidos, con 225 especies nativas de árboles y 165 especies de vertebrados. El porcentaje de área silvestre es bien grande, que lo vamos a ver en el mapa en el próximo slide, y es el único bosque nacional que está en una isla, y es el único bosque nacional de Estados Unidos designado como un bosque experimental en su totalidad. Y de eso hablaremos un poquito más adelante, las investigaciones y todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos el mapa del área silvestre, es lo que ven que está como verdecito oscuro. Como pueden ver, no tiene ningún tipo de carretera, las carreteras son los rojos, lo que tienen son ríos, quebradas, nada de construcción, ningún tipo de cosas. Y para que vean, quiero que vean la proporción del área silvestre en respuesta al resto del bosque. Se considera que uno de los más grandes, ya que si tú vas a Estados Unidos, las áreas silvestres en proporción con el resto del bosque son bien pequeñitas, mientras que aquí son 35, 36%, o sea, casi la mitad, ocupa un montón de espacio,
que es excelente porque se preserva mejor. Y aquí tenemos un letrero de la entrada del área silvestre por la vereda del Toro, que se las voy a enseñar más adelante. Algunos pequeños datitos del área. El área es nombrada por el pico más alto del Yunque, el Toro, que tiene 3.524 pies, mide, cubre alrededor de 10.244 acres de los 29.000 acres totales que tiene el Yunque. Está localizada a unas 25 millas al este de San Juan, al lado oeste de la Sierra Loquillo. Fue designada por el Caribbean National Forest Act en el 2005 y pues administrada o manejada por el Servicio Forestal. Entonces ahora aquí lo iba a dejar con Raymond Feliciano, él es el arqueólogo del bosque, él sabe un poquito más lo que es la historia y la idea o el concepto de área silvestre o wilderness. Raymond, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Déjame. Pues muy buenos días. Nuevamente para darle las gracias a Lorena, ¿verdad? Por hacer la invitación para participar en webinario, como decimos ahora en español. Y a Veterina Solidaria, ¿verdad? Para darnos nuevamente su plataforma para hacer nuestros enlaces comunitarios. Ya aquí yo he hecho unos cuantos webinars, así que mis encarecidas gracias a todos. Mi nombre es Raymond Feliciano, yo soy el arqueólogo del Yunque, manejo el programa de patrimonio en el Yunque. Básicamente, ¿qué significa eso? Que no solamente en el Yunque estudiamos pues, los animales, las plantas, el agua, la vida silvestre, los suelos, sino también estamos tomando en cuenta la fase humana, la relación humana con el Yunque. Lorena me pidió que participara en el webinar por el concepto del wilderness, de lo que es silvestre, ¿verdad? Yo quería hablarles un poco, no solamente de dónde sale la versión moderna de lo que es el wilderness o las áreas silvestres, sino el concepto, la idea general. La idea general de wilderness nace como una dicotomía, una polarización opuesta a lo que es la ciudad. El concepto de wilderness no existía cuando los hombres andaban, o las mujeres y los seres humanos andaban cazando, recolectando, viviendo en el monte todo el tiempo, sino que es algo que vemos que existe a través de la historia humana y se presenta cuando los seres humanos empiezan a asentarse, empiezan a hacer sus primeros poblados, empiezan a hacer agricultura y empieza a haber una diferencia entre lo que está afuera y lo que está adentro. Lo que está adentro es lo que controlamos, las especies que hemos domesticado, ¿verdad? Nuestros animales, nuestra granja. Y lo que está afuera era lo que estaba fuera de lo que era el poblado, esa zona de peligro, porque lo que no controlábamos lo veíamos como peligro inicialmente. Inclusive si ustedes se van para los relatos antiguos mesopotámicos o bíblicos, siempre se menciona que había unos retiros, ¿verdad? A veces hablan sobre el desierto, a veces hablan sobre lo salvaje, en donde ocurría algo, ¿verdad? En una juxtaposición versus lo que estaba ocurriendo en el área controlada. El concepto de wilderness en el Yunque nace de esa misma relación. En el caso de nosotros traemos el concepto americanizado, europeo, ¿verdad? Lo que es wilderness, especialmente el wilderness sale de este concepto de cuando los Estados Unidos empiezan a desarrollarse, ¿verdad? Que llegan todos estos europeos y ellos tienen esta percepción de que había un paisaje que no había sido tocado por el hombre, según ellos. Lo cual es una gran falacia, ¿verdad? Porque sabemos que el hombre había estado por miles y miles, decenas de miles de años, habían grandes civilizaciones ya en América, pero desde la percepción europea, eso no eran civilizaciones para ellos. Entonces, los nativos y esos hombres eran parte del paisaje salvaje, y por eso los llamaban salvajes, bárbaros. Ese concepto es lo que crea esta dicotomía entre la ciudad, el desarrollo urbano, la industrialización, especialmente en el siglo XIX y principios del XX, y lo que se percibió que se estaba perdiendo, que era este ambiente natural que el hombre pues constantemente estaba desarrollando. Por eso Stanky dice que lo silvestre es más una realidad cultural que una realidad biofísica, es un concepto de percepción. Si puedes poner el próximo slide. En el caso del toro, nosotros cogimos esa idea, ¿verdad? Trajimos esa idea ya a finales del siglo XX, principios del XXI. Como pueden ver, el wilderness de nosotros es del 2005, es bien reciente. Y nace o se crea ese concepto de wilderness cuando las personas empiezan a apreciar el yunque por su ambiente natural. Si nos trasladamos al siglo XIX, mucho antes de eso,
cuando estábamos en el periodo agrario, que toda la gente vivía en el campo en Puerto Rico, y si no estabas en el campo, pues estaba en un centro urbano como Ponce, como Mayagüez, como San Juan, en donde había menos población, ¿verdad? La gente del campo no percibía lo que era un wilderness. Ellos no veían una diferencia entre lo que era el campo, lo verde, y el área del Toro. Para ellos era básicamente lo mismo, era el monte, lo que nosotros decimos, ¿verdad? En el alcohol de Puerto Rico. Todavía la gente dice, vamos para el monte, ¿verdad? ¿Y qué están hablando? Vamos para el campo. Ya en el siglo XX, después de la industrialización de Puerto Rico, en que estas ideas, igual que le pasó en los Estados Unidos, empiezan a calar, ¿verdad? En el imaginario cultural, y las personas empiezan a ver una diferencia entre hay algo que nosotros tenemos que no está en la ciudad y que hay un sitio donde lo podemos encontrar. Y en el caso de Puerto Rico, la zona protegida o la zona natural sin modificación mayor, ¿verdad? Era el yunque. ¿Por qué? Porque inclusive aunque el yunque sí había sido cultivado, 2/3 partes del yunque, para que lo sepan, son nuevas. Y como digo, nuevas que tienen menos de 80 años de reforestación, básicamente. En lo que es el área del Toro, eh, pues es la zona que los españoles decidieron proteger a finales del siglo XIX para la venta de madera. El rey en aquel momento se dio cuenta él mismo que le estaban cortando la madera y dijo, pues voy a proteger esta área. De ahí es que nace el yunque en ese periodo español, en el cual se hace la reserva forestal de Luquillo, más o menos 10.000 acres, 11.000 cuerdas alrededor. Cuando se piso forestal ya en el siglo XX toma esa área, pues eso es lo que era el bosque, básicamente, la parte bien alta, y después Ricardo, nuestro ecólogo y dazónomo, nos podrá explicar un poco más, pero esa parte se había protegido porque no hacía sentido económico extraer las maderas de ahí necesariamente, porque es bastante difícil. Eso crea como si fuera una balsa de naturaleza. Cuando digo una balsa, es una balsa de rescate, ¿verdad? Si un barco se está hundiendo, pues se monta en la balsa. Y fue como una zona de rescate del ambiente natural de Puerto Rico, de lo que quedaba antes de que los españoles empezaran a modificarlo. Cuando digo los españoles y la presencia humana, es que hay miles y miles y miles de años de presencia humana ya en el yunque y pequeñas modificaciones. No es que eso está así desde que Puerto Rico existe, sino que nosotros lo percibimos como un paisaje sin modificar. Por tanto, el Toro es más una percepción del imaginario cultural que se da a finales del siglo XX en Puerto Rico, cuando se empieza a apreciar la naturaleza, viendo todo lo que habíamos perdido por los cascos urbanos, que más que una realidad, ¿verdad?, física, como les dije. El yunque se crea como una idea de lo pristino, cuando en realidad sabemos que el yunque lo creamos y lo modificaron el ser humano, pero es el Toro, esta zona donde usted puede acercarse lo más cercanamente posible a lo que era el Puerto Rico sin modificar, inclusive desde antes de los españoles y nuestros indios taínos, ¿verdad? Y sus pretaínos y sus ancestros. El próximo slide, si lo puede poner. Y cuando digo por qué es una idea de wilderness, cuando usted habla de wilderness, siempre se imaginan, y el concepto de wilderness, piensen de dónde sale, sale del jardín del Edén. El jardín del Edén es esta zona, este paraíso perdido que los seres humanos perdimos y porque nos expulsaron por nuestros pecados, según dice la Biblia, ¿verdad? Y el Torah, y que tratamos de llegar nuevamente a él porque es un paisaje perfecto, un paisaje en el cual el ser humano está en completa armonía con la naturaleza. En el caso de Puerto Rico, nosotros perdimos eso porque lo sembramos todo de caña y café, después pusimos urbanizaciones y fábricas y autopistas, ¿verdad? Y en ese proceso en que el Toro se convierte en algo bien importante. Y cabe la redundancia, que no es hasta el 2005 que se logra esa designación de wilderness, aun cuando la ley existía 40 años antes. ¿Quién es la gente la que lo pide? ¿Quién en su mayoría empieza a apreciar lo que es el wilderness y el Toro? La gente de la ciudad, la gente de San Juan, la gente de otros cascos urbanos, ¿verdad? Que ven esa naturaleza y se transportan a disfrutarla, ¿verdad? Con todos esos rasgos que nos dan muchos beneficios de los que Lorena ya la ha mencionado. Pero sin embargo, el wilderness ha tenido diferentes significados, ¿verdad? A través de las eras que han ido cambiando, desde nuestros indios taínos que lo veían como la casa de Yocajú, ¿verdad? La parte de arriba, un paisaje sagrado, hasta una zona de explotación minera y de madera durante el periodo español, ¿verdad? Hasta una zona agraria, que parte de wilderness fue en su falda, era una zona agraria de producción para subsistencia de nuestros antepasados recientes, nuestros abuelos, que sembraban ahí para comer y vivir, ¿verdad? Hasta el día de hoy que tenemos pues una percepción completamente diferente de preservación, porque apreciamos la naturaleza que estamos perdiendo. Así que
lo que crea el wilderness o va cambiando los valores del wilderness en el caso del yunque, especialmente en el toro, es esa percepción cambiante del ser humano. Y traigo eso a colación porque el concepto de Jardín del Edén fue una de las cosas que hizo que preserváramos el yunque desde el principio del siglo XX, ¿verdad? Y no nos diéramos al paso de explotarlo para la producción de madera, como se hace en muchos de los otros bosques, aunque eso fue parte del plan inicial. Y por eso es que cuando usted va al wilderness hay mucha evidencia humana que cuando uno tiene el ojo de arqueólogo la ve. Por ejemplo, en pantalla están viendo una cueva enorme, lo que llamamos abrigo rocoso, lleno de petroglifos, que está dentro del área de wilderness, y la cual nos dice que el ser humano estaba yendo ahí desde milenias atrás. Tenemos veredas del Cuerpo Civil de Conservación, ¿verdad? Que son lo que nos da acceso al wilderness, la vereda del Toro, Trailwinds, la de Tony Croato o Savannah Trail, como se le llama también. Tenemos otras veredas que que están ahí desde que el Servicio Forestal comenzó a sembrar madera, ¿verdad? Que no están accesibles al público, pero todavía existen. Tenemos pequeñas estructuras, inclusive habían unas pequeñas casas para pernoctar en el yunque, ¿verdad? Que ya no están presentes, y posiblemente algunas minas y otras cosas que todavía no hemos encontrado. Así que ven que no necesariamente el Toro es esta zona pristina, perfecta, que siempre ha estado así, sino que ha tenido mucha influencia humana y que ha ido cambiando con los años hasta lo que tenemos hoy, las diferencias de apreciación que tenemos. Así que eso es básicamente la contribución que tenían. Quería que entendieran, ¿verdad?, que no todo es naturaleza, sino que el ser humano es una parte integral de lo que es el concepto del wilderness, de cómo lo creamos y cómo lo mantenemos y lo evolucionamos con el tiempo. Así que de regreso a Lorena. Perfecto, muchas gracias Raymond por esa como visita hacia el pasado y aclarar un poquito sobre lo que es el área silvestre. Entonces, ahora quería yo escuchar un poquito de ustedes, qué valores ustedes creen, y esto lo pueden escribir en el chat, que tiene el área silvestre del Toro. Hablamos un poquito en general, Raymond como que cubrió un poco de esto, pero en su opinión, ¿qué ustedes creen? ¿Qué valores tiene? ¿Por qué es importante? ¿Por qué preservar esta área? ¿Por qué? Nidia pone que es nuestro pulmón, correcto. Hábitat para especies raras, un área de captación de agua, historia que guarda en un pulmón, ok, veo mucho esto de lo de pulmón, lo del aire, ok. Conservación de recursos naturales, claro, excelente. Ok. Área de gran biodiversidad, sí, correcto, pues todas estas están correctas. Estoy segura que esta área tiene muchas otras cosas que la hacen especial, estas solo son algunas. Todas las que mencionaron, sí, están correctas. Aquí están algunas que yo escribí. Es el primer y único área silvestre de Puerto Rico. Oscar me puso refugio para aves y otros animales y plantas. Perfecto, exacto. Es el único área silvestre tropical en todo el sistema de bosques nacionales, similar como el yunque es el único bosque tropical, pues el Toro es el único área silvestre tropical. Es parte de los terrenos originales que fueron protegidos por la corona española en los 1800, como Raymond mencionó, pues el bosque sí ha recibido cambios, han habido plantaciones, minerías. Sin embargo, las áreas más altas de lo que es el Toro, donde está el pico, esas áreas fueron protegidas desde los 1800 por la corona española, por lo cual se han mantenido bastante prístina y virgen en comparación con el resto del bosque y el resto de Puerto Rico y otros lugares del mundo, de hecho. Es un hábitat importante para especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. Provee recreación primitiva y distanciada a través de las veredas, que estaré enseñando más adelante, y en este concepto de que uno cuando va es un desafío, es un challenge ir a estas veredas que son un poquito más difíciles porque tienen obstáculos, son fangosas, etcétera. Provee aire limpio, que es lo que escuchan muchos de ustedes, que es como el pulmón. Contiene ríos prístinos, las aguas es de las aguas más limpias en todo Puerto Rico, las aguas del yunque, los ríos del yunque. Provee oportunidades para investigación
y protege valiosos elementos históricos que como que les había mencionado, hay que pueden haber petroglifos, otro tipo de elementos que pues esta designación los protege. Entonces, un poquito de cómo esta área es manejada un poco diferente al resto del bosque y para otras áreas de Puerto Rico. Es manejada como un recurso en sí, que ya lo mencioné un poco, es manejada para protegerse, no es manejada para que sea un centro turístico o para que se extraigan recursos como madera, no, es manejada para ser protegida, para proteger las especies. Se tienen que someter permisos especiales cuando sea necesario, con esto me refiero a que no se puede hacer cualquier tipo de cosas en esta área y que esta tiene un par de regulaciones más estrictas que el resto del bosque. Si se quiere hacer algún tipo de proyecto educativo o filmar una película, lo que sea, se tienen que hacer permisos especiales, se hacen análisis, se ven los pros y contras, y si se analiza que pues, va a hacer más daño que bien, pues no se pueden hacer esos proyectos, esas cosas. Se administran con limitadas acciones que intencionalmente controlen y manipulen los ecosistemas del área. Pues no, básicamente no hay muchas acciones que intencionalmente controlen el área. Con esto, en Estados Unidos hay muchas áreas silvestres que tienen fuego y pues hay que controlarlo y de alguna forma hay que manipularlo, a veces hay que poner helicóptero. Eso aquí no se ve, aquí lo único que más se ve es el mantenimiento de las veredas, que se hacen utilizando equipos y herramientas manuales, y este es básicamente lo más que se mantiene del área, el resto se deja simplemente crecer y con escasos efectos de civilización moderna. Ahí vemos lo que es como un rain shelter, ya no tiene techo y se ha ido degradando a través de los años, y pues lo que se hace es que se está dejando que la naturaleza pues se haga cargo de toda esa área y se deja así. Y en un futuro, si se llegase a tener que hacer algún tipo de lo que sea, pues se utilizan equipos y herramientas manuales, nada motorizado, nada de... No sé, aquí unas par de condiciones naturales del toro, para darle como un preview a Ricardo, que les va a hablar un poquito más de los ecosistemas. El área cubre 3 cuencas, la de Río Mameyes, Espíritu Santo y Río Blanco. Hay temperaturas promedios entre 72 grados Fahrenheit en invierno y 86 en verano, y hay unas lluvias de 3.000 milímetros y hasta 5.000 milímetros en los picos, como en el Pico del Toro. Y pues su topografía, sus laderas, crestas de montaña y todo ese tipo de cosas hacen que el área esté caracterizada por flora y fauna única, que se ve solo en esa área. Y entonces dentro de los ecosistemas tenemos humedales funcionales, bosque palo colorado, bosque alpino, bosque llanura aluvial, etcétera. Aquí hay algunas de las especies nativas del área, como la cotorra, todos conocemos la cotorra, y les voy a hablar un poquito más adelante sobre un proyecto de las mismas, los coquís. Hay muchas aves nativas endémicas, y cabe mencionar la orquídea miniatura, la Lepanthes toroensis, que solo se da en el área silvestre, el toro, y que me imagino que van a estar ahora hablando un poquito más de eso. Ahora yo los voy a dejar con el ecosistema de especies únicas con Ricardo. Un segundito que les voy a compartir su presentación. Ok, Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Perfecto. Bueno, muy buenos días y gracias a todos por estar aquí en esta mañana y por el espacio para hablar un poco sobre la ecología del área silvestre del Toro, y gracias a Lorena y a Raymond por esa excelente información. Hoy les voy a estar hablando un poco sobre lo que es la ecología, los diferentes ecosistemas y un poco sobre la vegetación que podemos encontrar en el área silvestre del Toro. Próxima, por favor. Bueno, como muy bien dijo Raymond, en el área del Toro es el área donde hay una mayor concentración de bosque maduro en Puerto Rico. Y lo que explicó Raymond es el área de bosque que más tiempo lleva preservado en todo el archipiélago de Puerto Rico. Yo no uso bosque virgen ni primario, se puede usar un bosque primario, pero es el área donde el bosque ha tenido menor intervención humana. Y con esto, este concepto del bosque maduro, ¿no? También es un concepto antropogénico, ¿no? Donde, aunque no ha habido un manejo como las otras áreas del bosque, sí podemos ver todavía
las huellas de lo que ha sido manejo forestal o intervención humana en el bosque. Evidencia de esto son las especies invasivas que encontramos en el bosque, ¿no? Tenemos un sinnúmero de especies invasivas, especies de plantas invasivas que encontramos hoy en día en el toro, que estas especies llegaron o de forma accidental o de forma que se sembraron, por ejemplo, para madera, mayormente fueron con ese propósito, y que se han expandido su distribución a través del bosque y áreas aledañas. Y esto es evidencia pues, de que, o sea, aunque es un área silvestre, todavía encontramos la huella del ser humano en el área del wilderness. La mayoría de los tipos de bosque que encontramos en el yunque, los tipos de bosque se definen por varios factores, ¿no? Que definen o determinan qué tipo de vegetación vamos a estar viendo en un lugar determinado. Eso lo determina, por ejemplo, es una combinación de la elevación, sustrato, geología, pendiente, precipitación, muchos factores ambientales y relación entre diferentes especies, es lo que va a determinar el tipo de vegetación que estamos viendo en un lugar determinado. Y la mayoría de los tipos de bosques los vemos a ver representados en el toro. Próxima, por favor. Ok, aquí lo que estamos viendo es el mapa de vegetación del bosque. La línea roja, no sé si lo pueden apreciar bien, es el límite del área silvestre, del wilderness. Y lo que van a ver, aunque yo sé que no se ve muy bien porque sé que son muchas descripciones, pero básicamente los diferentes colores representan diferentes tipos de bosque. De forma tradicional, uno a lo mejor han escuchado hablar del bosque de tipo tabonuco, de palo colorado, palma sierra y el bosque elfino. En realidad, esa descripción es a grandes rasgos, sirve para describir de forma general los cambios de vegetación del bosque. Pero en realidad es mucho más específico que eso, porque hay mucha variación por todos los factores que mencioné hace un rato. Y entonces estos cambios en vegetación no son cambios discretos, son cambios continuos. O sea, no es que uno se para en un lado y en bosque de tipo tabonuco y cruzas una frontera imaginaria y ya bosque de tipo palo colorado. Hay muchos cambios que es un gradiente, es un continuo. No es una diferencia marcada entre un área y otra. Sí, ciertamente, áreas de elevaciones bajas y áreas de elevaciones en los picos de las montañas, en el bosque elfino, son bien diferentes. Y lo que aquí quiero mostrarles es, por ejemplo, si uno combina esto con lo que se llamaba, o lo que, perdón, se llama hoy día, lo que las rectificaciones de zonas de vida de Holdridge, que todo aquel que ha tomado una clase de biología se acuerda del famoso triángulo, ¿no? o la pirámide de Holdridge, que es lo que determina qué tipo de ecosistema usted va a estar encontrando según diferentes parámetros de precipitación, elevación, evapotranspiración, provincias de humedad, etcétera, biotemperatura. En combinación con diferentes factores, eso es lo que estamos viendo en este mapa. Y es básicamente para mostrar la gran diversidad de ecosistemas que encontramos no solamente en el yunque, sino también dentro del wilderness. Pues si usted va y camina por una de las veredas del wilderness, uno va subiendo, usted puede apreciar los diferentes cambios en vegetación. Uno va al toro, uno empieza a caminar, uno empieza lo que es en bosques de tipo secundario, va por tipo tabonuco, encontrar con bosques de tipo palmas de sierra, en lugares que son pendientes, en lugares donde son humedales de montaña. Encuentra luego a elevaciones de 600 metros más o menos alrededor, hacia arriba, bosques de tipo palo colorado. Y ya llegando a la cima, usted encuentra lo que llaman el bosque elfino, lo que antes también se llamaba el bosque enano. Realmente no es un bosque enano, o sea, los árboles son más altos que uno. Se dice bosque enano porque era más bajito, ¿no? Como de toda perspectiva, que los otros, que un bosque de tipo tabonuco, por ejemplo, que pueden encontrar árboles de 100 pies de alto aproximadamente. Pero en el bosque elfino pues no tiene un valor maderero, y por eso que hacía bosque enano, porque pues no salió con ese propósito, ¿no?
Pues básicamente esto es para mostrarles a ustedes lo que es la diversidad de vegetación que hay, no solamente en el yunque, sino también en el área silvestre del toro. Próxima, por favor. Bueno, en el toro per se hay una larga investigación, una larga historia de investigación forestal, ¿no? El servicio, el IITF, International Institute of Tropical Forestry, junto con la UPR, han hecho investigación desde mucho antes que esto fuera designado formalmente en el 2005 como área silvestre. Y esto lleva y se ha investigado por más de, yo diría, más de 60 años, probablemente más. Para que tengan una idea de la alta diversidad que hay aquí, se hizo un estudio donde en aproximadamente 2.25 hectáreas se encontraron 89 especies de plantas y 5.105 árboles. Eso me refiero a individuos. Eso en solamente 2.25 hectáreas. O sea, si uno se puede imaginar, uno puede extrapolar eso al todo el wilderness, se puede imaginar la gran biodiversidad que tenemos de plantas. Como bien se mencionó en un principio, el bosque en comparación con los otros bosques nacionales, a pesar de que somos de los más pequeños, tenemos la mayor biodiversidad de plantas de todos los otros bosques nacionales. Y esto es debido a una gran combinación de factores que hace que el yunque sea tan diverso. Actualmente tenemos parcelas permanentes de investigación donde se siguen estudiando todo, desde cambios en gradientes de elevación, se estudian las cuencas, los ríos, etcétera, donde se puede valorar y apreciar el estado de bosque maduro que presenta el wilderness en comparación con las otras áreas de bosque que han tenido mayor intervención humana. Próximo, por favor. Bueno, para darle una perspectiva de cuán especial es el área silvestre y cuán único es, le voy a dar un ejemplo más específico. Lo que tenemos a mano izquierda es una orquídea que se llama Lepanthes el toroensis. Esta es una orquídea sumamente diminuta, de 4 o 5 centímetros, y probablemente usted si ha ido por esa área, le ha pasado por el lado y probablemente no la ha visto. Esto es del género Lepanthes. En Puerto Rico hay como más de 6 especies de Lepanthes, algunas ya son endémicas. El toroensis es una especie endémica. Endémica, a diferencia de una especie nativa, significa que es una especie que su origen está limitado o restringido a un lugar en específico y no se encuentra de forma natural en ningún otro lugar. Una especie nativa es que su distribución natural incluye un área, por ejemplo, incluye el yunque o Puerto Rico, pero no es exclusiva de esa área. Como por ejemplo el palo colorado, que es nativo de Puerto Rico, pero se encuentra de forma natural a través del Caribe y Centroamérica y Suramérica, que tiene una distribución bastante amplia, ¿no? Entonces, el caso de Lepanthes es bien especial porque una especie que se lleva estudiando hace mucho tiempo, es una orquídea sumamente diminuta. Esta especie estuvo en la lista de especies en peligro de extinción hasta hace como un mes. Recientemente fue delistada por Fish and Wildlife Service, y que significa que ya no tiene la protección de la ley de especies en peligro de extinción. Esta especie, como dije, es sumamente pequeña y es una especie, se puede llamar una especie indicadora. Esta especie es sumamente sensible a cambios en el microambiente y en el ambiente en general. Se estudió mucho después del huracán Georges en el 98 y ahora después de María, donde está localizado en el bosque tipo Elfino y parte arriba del bosque de tipo Palo Colorado. Al perder el dosel, están bien expuestos tanto al sol como a los vientos. Y esta especie necesita hacer dosel cerrado porque si no se seca. Esta especie necesita musgo, necesita las condiciones muy particulares para poder sobrevivir. Esta especie, aunque se ha registrado que tiene unas poblaciones que se cree que probablemente sean un poco, como siempre se ha buscado en el ascenso en unos lugares en particulares, podemos entender que pueden haber otros individuos fuera de donde típicamente se han buscado, pero esta especie solamente se encuentra en el wilderness. Esta especie no se encuentra en ningún otro lugar, ni del yunque ni de Puerto Rico, por lo que hace esta especie sumamente especial
para la conservación de los recursos en el área del Toro. A mano derecha tenemos la planta que es Barronia wagnerorum. Esta planta es un arbusto, es una planta pequeña, y si Lepanthes es rara, Barronia es rarísima. Esta especie, nosotros hasta ahora hemos contado, o perdón, me han dicho, hemos encontrado entre 3 a 4 individuos. Y esos 3 a 4, cuando me refiero a 3 a 4 individuos, eso es lo que se conoce, esa es su población. Su población en el mundo entero. O sea, si Lepanthes es rara, Mejensa es rara, es este Barronia que solamente conocemos como 3, posiblemente 4 individuos en el mundo entero. Y están en el yunque, en el área silvestre del Toro. Entonces, es una planta, aunque no está federalmente listada, está lo que el Forest Service considera lo que es un Species of Conservation Concern, y es una especie que nosotros estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico y el Jardín Botánico de Kew en Inglaterra para poder conservar esta especie. Próximo, por favor. Ok, aquí vemos otra foto de manichela de lo que es Lepanthes. Como pueden ver, es sumamente pequeña y requiere unas condiciones bastante particulares para poder sobrevivir. Esta especie, aunque fue delistada, nosotros vamos a seguir trabajando para la conservación de esta especie, porque hay muchos factores de la biología de esta especie que todavía nosotros no conocemos. En particular, por ejemplo, no sabemos quién es su polinizador. Tenemos una sospecha de quién puede hacer un insecto, pero todavía hay muchos factores de que todavía no conocemos sobre la biología de este Lepanthes, el toroense. Hay otras especies de Lepanthes que se parecen y también se encuentran en ecosistemas similares, pero el toroense tiene esa particularidad. A mano derecha tenemos uno de los individuos de Barronia. Como pueden ver, una de las medidas que nosotros hemos tenido para conservar esta especie es que al estar cerca de una de las veredas, nosotros recurrimos a ponerle esas áreas de protección que parece como un ring de boxeo, pero es como para protegerla de que nosotros, cuando se dé mantenimiento a las veredas, pues no se corte. Se le puso esa cinta o ese flagging para que se den cuenta que esa planta está ahí y que no la corten. Afortunadamente, Barronia tiene muy buena reproducción y la hemos podido propagar exitosamente en el área de nuestro vivero. Y tenemos varios individuos que hemos podido propagar a partir de semillas y de plántulas que hemos trasplantado desde ahí, de ese mismo individuo hacia el vivero. Somos muy afortunados de que se reproduce bastante bien. Ahora mismo estamos en el proceso, vamos a estar en los próximos meses haciendo una evaluación para ver qué áreas potenciales pueden ser efectivas para la reintroducción de estos individuos en el bosque. No, pero todavía las plantas que tenemos en el vivero son pequeñas, o sea que todavía le faltan crecer para poder trasplantarlas al bosque. Y pues esto es lo que yo quería, o sea, son estas plantas que solamente se encuentran en el wilderness, no se encuentran en ninguna otra parte fuera del wilderness, en el yunque, ni en ningún otro bosque en Puerto Rico ni en el mundo se encuentran. Y pues Sandra quería enfatizar la importancia de estas plantas como símbolos de la biodiversidad única que tenemos en el área silvestre. Próximo. Y pues nada, hasta aquí es mi parte de la presentación. Les agradezco mucho. Ahí está mi información de contacto. Cualquier cosa que necesiten, pues se los agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por darnos toda esta tremenda información. Y también esto es parte de por lo que el área silvestre del Toro es única, ¿verdad? Todas estas especies endémicas que hay. Déjame volver a la mía. Ok. Ok. Entonces ahora voy a hablar un poquito son como oportunidades, pero cosas también que pues promueven la economía local, aunque uno no quizá lo vea de esa forma, pero establecimientos de comida, reposterías, restaurantes cerca del área silvestre y de hecho del yunque. Le hablo like first hand, después que yo hago estas veredas
yo termino muerta de hambre y lo primero que quiero hacer es comer y me voy al primer lugar que encuentre. Y eso es lo que mucha la gente que va a estos lugares hace, que, pues mira, vamos a comer en el lugar más cerca que haya porque me estoy muriendo. Que pues estos son indirectamente cosas que promueven la economía y pues de no haber restaurantes, pues si se hacen algunos fuera, todos fuera, no se puede hacer ningún tipo de construcciones, como he mencionado, dentro del área silvestre y de hecho en el yunque quizá también afecten, pero después que estén cerca en el área, similar cuando los Airbnb, glamping, treehouse, todo ese tipo de cosas, si la gente quiere ir a estos lugares y quiere pues sentir ese frío de un lugar rústico, así natural, pues se quiere quedar en estos sitios que esté cerca. Algo que no he visto mucho, y me pueden corregir si a lo mejor estoy mal, pero yo por lo menos no sé de muchos lugares de tiendas de aventuras o deportes que estén cerca de toda esta área. Y me ha pasado, he tenido amistades que han venido a visitar a Puerto Rico, quieren hacer el hiking en el área silvestre, pero no tienen el equipo, no tienen la ropa o los zapatos adecuados y están de hecho dispuestos a comprarlos, porque he tenido amistades que me dicen, mira, yo compraría las botas o lo que sea, pero pues no tengo un lugar cerca, porque usualmente se quedan, si quieren hacer ese hiking, se quedan en Fajardo, Luquillo, toda esa área, y pues quizás en estas tiendas, en ese lugar, pues podría ayudar. Yo misma he tenido trabajo comprando lo que son botas de hacer hiking, he tenido que a veces mandarlas a pedir a Estados Unidos, que pues eso es lo que yo pienso que falta un poquito allí en Puerto Rico. Entonces, Ricardo mencionó un poquito de las investigaciones, también quizá pueden haber oportunidades educativas en el área, pero estas son algunas de las investigaciones que se están llevando a cabo ahora mismo. Como Ricardo mencionó, el IITF es el que principalmente está llevando a cabo las investigaciones conjunto con la UPR y con LTER, el Luquillo Long-Term Ecological Research Program. El IITF es un instituto de investigación del Forest Service que sirve como centro de coordinación para unir investigaciones externas y recursos educativos para lidiar con problemas de sistemas tropicales. Y entonces el Luquillo LTR es parte como de un proyecto más grande que está en Estados Unidos, pero es solamente en Luquillo, es un proyecto longitudinal que estudia los cambios climáticos y diferentes usos de tierras que están afectando el ambiente en el noreste de Puerto Rico, en especial en el área del yunque y el área silvestre. Entonces, parte de estas investigaciones hay plots con sensores. Técnicamente no se supone que hayan tecnologías pues dentro del área silvestre, sin embargo, como en muchas de estas investigaciones, como dijo Ricardo, se están llevando a cabo antes de que el área fuera designada, se estableció que en la ley, en la Constitución, cuando se hace esta área, un área silvestre, que tipo de sensores que recolectan data a lugares remotos son esenciales para las investigaciones y se van a permitir, porque en realidad hacen más bien que mal, uno puede estudiar más el área para conservarla, y estos sensores recolectan información de temperatura, humedad, etcétera, que nos trae, pues nos provee mucha información bien importante para conocer un poco más del área. Y estos plots también estudian la estructura, composición, diversidad y crecimiento de árboles y ecosistemas acuáticos y terrestres en diferentes gradientes. Aquí tenemos una foto, esto es como un que recolecta como hojarasca, y es parte también de este tipo de estudios. Todos estos se hacen, pues se tratan de hacer lejos de las veredas, para que la gente no moleste el área. Entonces también se ha hecho un proyecto de recuperación de la cotorra puertorriqueña. Todos sabemos de la cotorra, un poquito de la historia rapidito. Fue incluida en la lista federal de especies en peligro de extinción en el 68, y para los 1970 solo quedaban 13. Ya estaba pues casi completamente en extinción. Entonces, pues, organizaciones como Fish and Wildlife, DRNA, el Forest Service, pues decidieron hacer algo. Entonces han hecho varios esfuerzos. Ahora mismo hay 3 bosques que están trabajando con diferentes proyectos de la cotorra, en el yunque, el bosque estatal Río Abajo y el bosque estatal de Maricao. Sin embargo, en el 2017 el huracán María destruyó el hábitat, como sabemos. En el yunque todas las aves que estaban pues naturales, que habían sido liberadas, murieron. Lamentablemente solo sobrevivieron las que estaban en cautiverio, que desde entonces pues se han ido tratando de liberar al área silvestre y a otras áreas del yunque, no tan solo ahí, pero en el área silvestre sí han hecho muchos de sus nidos y han estado muchas de las cotorras, y de hecho cuando quedaban 13 cotorras, muchas de ellas estaban en el área silvestre, que es un área pues importante para ellas, por lo cual sí se ha hecho construcción de nidos artificiales y estaciones de alimentación para cuando estas salgan de cautiverio, pues se les haga un poquito más fácil, tengan estos nidos ya hechos y tengan estación de alimentación en lo que se van acostumbrando al mundo de afuera.
y también se han construido plataformas de observación, que esto es más para los investigadores que pues se sientan en estas plataformas en los árboles para observar el comportamiento de estas aves y pues poder entenderlas un poquito mejor para mejor preservarlas y recuperarlas. Y ahí tienen una foto, así más o menos que se ven con el circulito rojo, eso es como se ven los nidos artificiales que se les hace. Recreación en el área silvestre, se puede hacer senderismo, que es lo que es hiking, refrescarse, nadar, aprender a estudiar, hacer investigaciones, disfrutar hermosas vistas, reflexionar, inspiración. A alguna gente le sirve de inspiración espiritual o artística para hacer algunos de los cuadros, etc. Ahora mismo no se puede acampar en el área, pero se están haciendo planes para algún futuro, no sé en cuántos años, no está determinado, pero sí se quiere hacer de alguna forma que se pueda acampar en el futuro. Tampoco ahora mismo hay intérpretes o guías, sí quizá pudieran en algún futuro haber alguna posibilidad de que hayan intérpretes en el área. Todas estas cosas necesitan permisos, análisis, todo ese tipo de regulaciones, y serían grupitos pequeños. Pues en esta área creo que tiene un límite de como hasta 6 personas, de grupitos de 6 que pueden ir, así que todo pues estaría bien controlado. Entonces quería enseñarles, a ver si hablé, un videito de las veredas del área silvestre. Si no ven el video, me avisan. Lo estamos viendo. Se ve. Ok, gracias. Ok, ese era un video, algunas de las fotos que yo tomé cuando hice pues hiking en todas las veredas. Aquí se las voy a enseñar. Quería primero enseñar la vereda Mount Pleasant para que tengan una idea de cómo se ven las veredas. Esta foto creo que es un poquito vieja, pero las veredas usualmente en el yunque son un poquito más limpias, más pavimentadas, en comparación con las de El Toro. Aquí están las tres veredas del Toro, que creo que Raymond las mencionó. Está la vereda del Toro. Esta es, así como la ven, es básicamente todo el camino es así, con fango en los tobillos, hasta más alto en todo momento. Sin embargo, por lo menos cuando yo fui, está bastante limpia. Las de Río Sabana y Vientos Alisios no tienen tanto fango, pero sí tienen rocas que son un poquito, ¿cómo se dice? Que resbalan. Y tiene obstáculos como árboles caídos, que uno tiene que ir por encima, por abajo, que es un poquito más challenging en cuestión a los obstáculos. La Vientos Alisios es la más larga y como Raymond también mencionó, todas estas fueron construidas en 1930 por el CCC, Civilian Conservation Corps, que pues también tiene un elemento histórico, cultural importante, no tan solo pues para la recreación, sino que son importantes pues históricamente. Entonces aquí el mapa del área silvestre de nuevo, quiero que vean aquí donde está la primera flecha, es donde entra donde empieza la vereda del Toro, en la 186.
ahora esta segunda flecha, donde empieza el río Sabana, que empieza en el área recreativa Río Sabana, y, ay, no, disculpa. Y la última, que es Vientos Alisios, es la 191, la principal, pero llegas hasta el final, al final, donde está el Mount Britain, por ahí, parqueas el carro y pasa y llegas a la de Vientos Alisios. Todas, de alguna forma, llegan a el Pico del Toro. Sin embargo, la más directa es, pues, la del Toro, pues la otra es un poquito más. Si haces la de Río Sabana, tienes que conectarte con la de Tradewinds o Vientos Alisios para llegar al Pico del Toro. Ahora mismo están las tres abiertas, en un momento dado estuvieron cerradas, creo que, no me acuerdo cuál, hubo una que estuvo cerrada por 20 años, y muchas estuvieron cerradas por años. Ahora mismo las tres están abiertas, han sido mantenidas, así que a que vayan a estos lugares, son hermosos. Ahora habrá un poquito de las amenazas que hay en el área silvestre. Estas son las naturales, que pues en realidad son amenazas, pero son naturales, no se puede hacer mucho, y esto pues es parte de la naturaleza. Son huracanes, erosión, deslizamientos, que a veces es a causa de los huracanes, y aquí las que nos más importan son las antropogénicas, introducción de especies invasoras que tú no sabes que fueron introducidas antropogénicamente, no por causas naturales. Estas especies pues acaban con especies nativas endémicas, tanto plantas como animales, y pueden ser bien destructivas para el área natural. Mal uso de recursos, pues si hay la gente que va a las veredas y deja basura, o si uno va en grupos gigantes, pues esto también puede afectar el área. Las investigaciones tienen sus trade-offs, usualmente hacen más bien que mal, pero también tiene, si por ejemplo tenemos una planta que esté tagueada cerca de la vereda y alguien la ve y porque sí, se pone a tocarla, se muere la planta, y el tipo de cosas, además de que pues no es natural, por decirlo así, tener plots en el área, lo que de cierto modo afecta lo que es el wilderness character del área, porque no está lo más natural posible, pero a la vez, como está trayendo tantas cosas positivas, porque estamos aprendiendo del área, pues es como un trade-off. Tenemos más bien que mal, pero sí de su forma, pues tiene algún afecto al área. Y finalmente, falta de conocimiento o información falsa. Esta foto, quiero dejar claro que no es en el área silvestre, pero solo la usé como referencia para dar a entender que, por ejemplo, si la gente no sabe que va a hacer el hiking en un área silvestre y va en grupos de 20 personas y hacen un revolú, después esa persona invita al vecino, el vecino va con 20 personas más, y cuando vamos a ver tenemos unos grupos gigantes que están afectando el área, y quizás no es que lo hacen a propósito, pero no saben que, miren, el área no se supone que hayan grupos de más de 6 personas, y que es un área especial, que no se supone que hagan ciertas cosas y que tengan más cuidado y más respeto con las cosas que están haciendo. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer para proteger el área? Que son cosas que imagino que todos han escuchado, pero siempre podemos repasarlas. Creando conciencia y siendo educado. Aquí yo tengo unos recursos que los puedo poner en el chat, tengo los links pues para aprender qué es lo que es un área silvestre. En Wilderness Connect te dan toda la información de lo que es un wilderness, siguiendo páginas como la del Yunque, Fundación Amigos del Yunque, para pues estar informados sobre el área. El USDA, el Forest Service, tiene un website que habla específicamente del área silvestre del Toro, que hay pues muchas de las cosas que dijimos hoy, hablamos hoy, están en ese website, quizás un poquito menos detalle, pero las hablan, las pueden ver. Y yendo a websites como los de Leave No Trace o No Dejes Rastro, que te dice las cosas que deberías y no deberías hacer en un área silvestre. Entonces ya cuando estás en el área silvestre, y esto no es solo para el área silvestre, esto aplica a cualquier área natural que tú vayas, tienes que pues seguir estos principios de pues, planea y anticípate, prepárate, busca las regulaciones del lugar, a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, llévate tu first aid kit, la ropa adecuada, todo este tipo de cosas, prepárate bien. Viaja y acampa en superficies resistentes, básicamente no acampes en lugares que no sean designados para acampar, nunca sabes si en el área que vayas a acampar resulte que hay alguna especie en peligro de extinción, te le sentaste encima, la mataste y ya afectaste el área, y que después cuando tú acampas en ese lugar puede ser que en el futuro la gente siga acampando y se convierta en un área no designada para acampar. Elimine los residuos adecuadamente, toda tu basurita, llévate un Ziploc, llévate toda tu basura, tus desperdicios sólidos, y desperdicios biológicos también, llévate todo eso, deja lo que encuentres, si ves algún caracolito, algún animalito, tú déjalo, no te lo lleves, alguna planta bonita, alguna flor, nunca sabes si te puede causar una reacción alérgica o
Si es endémica, déjala quieta. Fogatas, eso aquí no se ve tanto. Esto creo que es más allá cuando hace frío, pero si has de hacerlas, puedes hacerlas controladas y apagarlas. Respetar la vida silvestre, si es algún animal, alguna ave, tómale su fotito, déjala quieta, no le grites, no la toques, déjala por allá. Y ser considerado con otros visitantes, no tener la música a todo volumen, estar haciendo revoluciones, todo tranquilito. Involucrándote está el Junket Trails Volunteer Program, que ellos hacen mantenimiento y restauración de veredas, no tan solo en áreas silvestres, sino en todas partes del yunque. Aquí tienen un calendario que ya pasó, creo que es 7 de junio, pero para que tengan una idea más o menos los proyectos que hacen, siguiendo websites como Amigos del Yunque, todo este tipo de websites, involucrándote puede ser hasta atendiendo a webinars como o sea, involucrándote y aprendiendo un poco más. Y estas son las cosas que siempre nos dicen, pero de verdad, indirectamente, o sea, de alguna forma siempre ayudan a lo que es áreas silvestres y áreas naturales, comprar menos, escoger las cosas bien, comprar cosas que duren, reusar, reducir, reciclar, apagar los grifos, sacar los plugs, hacer carpooling, si vas a algún lugar, pues ve con alguna amistad, vayan juntos. Y aquí tienen una lista de cosas que puedes hacer para disminuir el carbon footprint, coger menos viajes, etcétera. Y entonces hasta aquí llega mi presentación. Aquí yo tengo estas son algunas de las fotos que yo tomé del área silvestre y de las 3 veredas. Aquí estas son mis botas todas enfangadas, como yo terminé después de hacer el hiking en el Toro. Hay un San Pedrito que yo vi, mi ave favorita, me encantó haberla visto así en la naturaleza. Y que de verdad es un área hermosa, es un área bella, les invito a que vayan a las veredas, que hagan los hikes, pero claro, respetuosamente y siguiendo las regulaciones que les mencioné. Y sí, es un área bella, hermosa, digna de verdad de respetar, y ahora que entienden un poquito más que lo hace único y tan especial, pues quizá quieran ir al área a visitarla. Nada, aquí tengo un par de recursos que les puedo poner en el chat, como les mencioné. Cabe mencionar ahí dentro de estos recursos un video de la vereda del Pico, que de hecho sale Raymond y Ricardo. Hacen todo un recorrido de la vereda del Toro, llegan hasta arriba, hasta el pico, y ellos hablan un poquito pues, de las cosas que se hablaron hoy, de la historia, de la ecología, pero es un video completo de 3 partes con aventuras científicas y es excelente. Así que está aquí, se los puedo compartir. Y aquí tienen mi email, si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, pues aparte a través del email, y pues tienen algún tipo de pregunta. Pues Lorena, aquí Carlos Colón Padilla nos pregunta, ¿qué cantidad máxima de personas deben subir por la vereda del Pico del Toro al día? Sí, pues eso lo he hablado con el Recreation Manager del área. No está necesariamente en force, lamentablemente no tenemos a nadie ahí vigilando, pero en teoría se supone que hasta 6 grupitos de 6 es como que es un buen grupito. Más de eso ya es un poquito más impactante. Eso también depende de wilderness en wilderness. Hay unos wilderness que son enormes, como le enseñé, y ahí pues quizá también he visto que otro límite que he visto creo que es de 10 personas en otras áreas silvestres. Esta es un poquito más pequeña en comparación, y pues hasta el momento no he entendido que 6. Esto varía, puede ser que cambie en el futuro, puede ser que sea más, puede ser menos, pero por ahora lo que he escuchado es 6. Ok, súper. ¿Alguna pregunta del público a Lorena, a Ricardo o a Raymond? Las pueden escribir en el chat, pero también pueden abrir sus micrófonos y preguntarle en vivo a Lorena, a Ricardo y a Raymond. Quizá explicaron también que no tienen dudas de los participantes. A veces eso pasa también cuando uno explica demasiado bien. Exacto, lo voy a tomar así. No hay duda. Pues nada, yo creo que pues si no hay duda, ya son las 11:10, pues podemos ir cerrando. No sé, Lorena, si tiene unas últimas palabras para el público que está con nosotros hoy para cerrar. Bueno, fíjate, aquí tenemos una pregunta. Que nos pregunta para Ricardo, nos escribe Néstor Torres. ¿Hay algún tipo de ave de interés de estudio?
¿A qué se refiere como área de interés de estudio? Ernesto, si quieres, puedes abrir tu micrófono. Y para- preguntarle, y Exacto. preguntarle Al área directamente. del toro, además de las dos especies de plantas, ¿hay alguna especie particular de ave o de algún otro organismo que se esté considerando por su valor ecológico para estudiarla o para conservación? Tengo entendido también que la renita del bosque enano también se está estudiando, una especie que está amenazada, está protegida por las leyes federales. Exactamente en qué áreas desconozco, pero tengo entendido, pues como dice el nombre, es una especie que se encuentra en el área de bosque delfino, bosque enano, o sea que también está por esa área, que sería una especie de ave que también se está estudiando y se está protegiendo. Ok, gracias, Ricardo. De nada. Sí, ya en el chat Lorena compartió los enlaces, lo pueden encontrar ahora en el chat. Y yo también voy a compartirlo después un email de seguimiento que con el link de la grabación y eso, pues también se los voy a poner. Así que para que también lo tengan disponible. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda que quiera hacerle. Nidia Calderas nos dice, visitar el Yunque y sus áreas es una gran experiencia. Gracias por compartir la información. Lorena, ¿quiere decir unas palabras para cerrar esa presentación? Sí, claro, gracias pues a todos ustedes por haberla tenido esta presentación. Espero, ¿verdad?, que pues hayan aprendido un poquito más sobre el área silvestre del toro y el concepto de lo que es un wilderness, que a veces hay misconceptions de lo que es, que uno piensa que no, o sea, el ser humano está totalmente separado del área y pues no es así. Lo he escuchado mucho y para que entiendan, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Muchas gracias a Ricardo y a Raymond por sacar de su tiempo y pues hablarnos un poquito de pues lo que es la historia, el concepto wilderness y las especies y ecosistemas del área. Excelente, muchas gracias y pues gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, pues me mandan un correo. Lorena, quiero darte las gracias y en particular me parece que ha sido una presentación excelente. Los dos webinars han quedado de show. Me ha gustado muchísimo el que has logrado también buscar la parte económica, ¿no? En esas presentaciones, ¿no? Y de exponerlas como oportunidades, respetando, ¿verdad? Esa naturaleza, esas comunidades cercanas. Me parece genial también esa manera en que lograste hacer la presentación y lograr que estuviera esa parte de beneficio de tener un espacio tan hermoso como el Toro, ¿no? Que provee para que las comunidades tengan oportunidades económicas. Así que yo creo que ha sido una presentación súper buena. Quiero invitarles a que si les ha gustado lo que estamos haciendo, ¿verdad? Le den like a Vitrina Solidaria, vayan a nuestra página de YouTube en Vitrina Solidaria, donde van a encontrar como otros webinars que están súper. Así que aprovechenlo. Muchas gracias por su participación, al público, ¿verdad? También gracias a Ricardo, a Raymond, que ya son parte de la familia, y ahora a Lorena, que saben que tienen este espacio a su disposición. Gracias a todos y todos. Eduardo, ¿algo que se me haya quedado o algo que quieras añadir? Pues nada, yo creo que Héctor ha recapitulado bastante bien y que nos sigan antes en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, que todas las semanas pues, ponemos la promoción de nuestro próximo webinar para que ustedes pues lo vean y se registren y pues nos acompañen en los próximos webinars como el día de hoy. Y nada, y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Muchas gracias, un gran abrazo solidario. Gracias. Gracias a todos. Buen día.